Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por este día, por este 27 de septiembre del 2021. Gracias porque Él está permitiendo que seguimos estudiando su santa palabra. Sabemos que su palabra tiene poder de transformar nuestra alma. Y hoy estamos enfocados en este estudio del libro de Génesis, que es el primer libro. Y en verdad estamos estudiando a uno de los personajes centrales de esta porción de su palabra, que es el principio. Si ustedes puedan observar que hay cerca de 13 capítulos que se habla de José, ¿no? Hoy ya estamos en el capítulo 44 y, y vamos a seguir continuando hasta el capítulo 47, salvo un paréntesis que hubo en el capítulo 38, pero ahí continuamente son 10 capítulos que se habla de José, y los tres últimos capítulos se habla ya a José involucrados con la familia de Jacob. Este capítulo habla de José, sobre la copa de José, o también la última prueba de José a sus hermanos. En el capítulo anterior hemos estudiado que los hijos de Jacob se presentaron ante José acompañados de Benjamín. Esa era una de las condiciones que el gobernador de Egipto, o sea, José, había puesto para dejar libre al hermano que había quedado preso, Simeón. José dice, al ver a su hermano menor, José se conmovió. Él estaba casi listo para revelarles quién él era, pero antes quería ponerles una última prueba. Seguramente él quería asegurarse de que ellos realmente hubieran cambiado y no harían lo mismo con Benjamín como lo habían hecho con él. Entonces, este capítulo vamos a estudiar en dos partes. La primera parte le he puesto por título José los envía a su camino, que comprende desde el versículo 1 hasta el 17. De ahí he preparado una subdivisión y vamos a empezar a desarrollarlo. El primer bloque viene a ser los versículos del 1 al 5 del capítulo 44. Le he puesto como título José pone el dinero en bolsa de sus hermanos de nuevo. Dice la palabra, del 1 al 5. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos hombres, de todo cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho José. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado. Cuando José dijo a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y la que usa para adivinar? Habéis hecho mal al hacer esto. En este bloque de estos primeros 5 versículos hay 4 puntos que quiero destacar. El primer punto dice, el punto A le he denominado, al amanecer dice los hombres fueron despedidos con sus asnos, ¿no? Entonces los hermanos salieron de Egipto con la moral alta, se les trató bien, tenían sus sacos llenos de granos, y Simeón está ya fuera de la cárcel. El miedo de su padre de que ocurra algo horrible no se cumpliría. El punto B dice, también pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Como antes, los sacos de grano de los hermanos se coronaban por el dinero que pagaron por el grano, pero esta vez José manda poner su copa especial de plata en el saco de Benjamín. El punto C, ¿por qué hizo esto José?
Algunos podrían pensar que es simplemente el uso de su posición de poder para atormentar a sus hermanos en venganza por su crueldad hacia él. Pero conociendo el carácter de José, este no es el caso. Él es guiado por la mano de Dios, poniendo a prueba los corazones de sus hermanos y traerlos para completar el arrepentimiento. Ellos en verdad eran inocentes, pero José provocó esa situación para probar el corazón de sus hermanos. Acá hay una palabra que nos parece extraña a nosotros los creyentes. Dice, dijeron que la copa era, la usa para adivinar. ¿Por qué José usa la taza para la adivinación? Sabemos por otras fuentes, otras referencias, que los antiguos usaban vasos sagrados como dispositivos de la adivinación. Es posible que José lo hiciera también, porque todavía no había revelación específica de Dios que esa práctica estaba prohibida. Sin embargo, no fue José quien dijo que usó el cáliz para la adivinación, pero su criado, que puede haber pensado erróneamente que la visión espiritual y la sabiduría de José era más debido a esta copa que a su relación con el Dios vivo. Hay un comentario en los estudiosos, la palabra que hablan que la adivinación por medio de copas llenas de agua era una práctica corriente en Mesopotamia y Egipto, que consistía en echar en el agua unas gotas de aceite o en hacer caer dentro de la copa una piedra preciosa o algún otro objeto pequeño. El pronóstico dependía de la figura formada por la mancha de aceite o del ruido que producían los objetos al dar en el fondo de la copa. Entonces, en el bloque 2 del versículo 6 al 10, dice, los hermanos afirman que son inocentes del robo. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo devolvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿cómo íbamos a hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces el mayordomo dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel a quien se le encuentre será mi siervo, los demás quedaréis sin culpa. En este bloque también he vuelto a ponerlo en tres partes, en tres subbloques. El A dice, nunca tal cosa hagan tus siervos. Los hermanos con seguridad le dijeron que no tenían la copa. Esto demuestra que tenían una confianza sana en cada uno. Si ellos no confiaran unos en otros, habrían preguntado de inmediato, ¿qué hermano robó la copa? El bloque 2 de esta porción, el punto B, dice, aquel de tus siervos al que le encuentres la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Acá hay una condición de mucha seguridad. Estaban tan seguros de que no tenían la taza y confiaban mucho entre sí, que declararon que el ladrón debería ser asesinado y todo lo demás tomados como esclavos. El bloque C de esta porción dice, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel a quien se le encuentre será mi siervo. José no quería repetir la oferta de una sentencia de muerte, porque él no quería derramamiento de sangre. Pero él tenía un plan y tomó la sugerencia de los hermanos para el que resultara culpable tomarlo como esclavo. Y acá podemos ver en los versículos del 11 al 13, la copa se encuentra en el costal de Benjamín. Esta porción dice, ellos entonces se dieron prisa, bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo.
El mayordomo buscó comenzando por el mayor y terminando por el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. También acá vuelvo a desmembrar esta porción del 11 al 13 en dos partes. La parte A dice, la copa fue hallada en el costal de Benjamín. La reacción de los hermanos demuestra que esta era la peor cosa imaginable. No solo eso, la copa fue hallada entre ellos, pero estaba en el saco de Benjamín, el hijo favorito de su padre, el que le preocupaba más. Ahora Benjamín fue condenado a una vida de esclavitud en Egipto, sino la muerte. La parte B de este bloque cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Cuando José fue llevado como esclavo a los hermanos, no les importó y lo dejaron ir. Ahora ellos estaban dispuestos a defender a Benjamín cuando se enfrenta a la esclavitud o la muerte. Esto, en verdad, demuestra un cambio significativo en el corazón y la actitud de los hermanos de José, porque esto nos demuestra que ellos eran inocentes, pero José provocó esa situación para probar el corazón de sus hermanos. Acá en esta reacción de todos juntos vemos una unidad. Aquí hay un bloque. Entonces esto es una buena señal. ¿Por qué hizo esto José? Algunos podrían pensar que simplemente el uso de su posición de poder para atormentar a sus hermanos en venganza por su crueldad hacia él. Pero conociendo el carácter de José, este no es el caso. Él es guiado por la mano de Dios, poniendo a prueba los corazones de sus hermanos y traerlos para completar el arrepentimiento. Entonces, en esta porción podemos ver una cosa bien clara, que una vez más, estaba José comprobando que efectivamente había un crecimiento, había prácticamente un arrepentimiento genuino de sus hermanos, porque eso de solidarizarse, porque no se fueron a la tierra de Canaán, sino regresaron todos juntos, porque sabían que Benjamín era el hijo predilecto de su padre, Jacob. Y acá vemos una porción que puede parecer rara para nosotros, ya que conocemos la palabra. ¿Por qué José usa la taza para la adivinación? Sabemos por otra fuente que los antiguos usaban vasos sagrados como dispositivos de la adivinación. Es posible que José lo hiciera también porque todavía no había revelación específica de Dios que esa práctica estaba prohibida. Sin embargo, no fue José quien dijo que usó el cáliz para la adivinación, pero su criado, que pudo haber pensado erróneamente que la visión espiritual y la visión de José era más debido a esta copa que a su relación con Dios, con el Dios vivo. Estaban tan seguros que no tenían la taza y confiaban mucho entre sí, que declararon que el ladrón debía ser asesinado y todos los demás tomados como esclavos. José no quería repetir la oferta de una sentencia de muerte porque él no quería derramamiento de sangre, pero él tenía un plan y tomó la sugerencia de los hermanos para que el que resultara culpable fuera tomado como esclavo. Cuando José fue llevado como esclavo, a los hermanos no les importó. Estamos repitiendo eso porque en verdad quisiéramos que esto quede grabado en nuestros corazones, que esta reflexión, este pasaje que estamos volviendo a estudiar, si bien lo estamos repitiendo porque es importante que sepamos de que muchas veces puede haber un arrepentimiento así superficial, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, eso se demuestra con obras, ¿no? O como normalmente decimos, los frutos dignos de arrepentimiento trae señales, muestran. Entonces acá ellos demostraron defender a Benjamín cuando se enfrenta a la esclavitud o a la sentencia de muerte, porque ellos en un principio habían declarado. Entonces eso demostró que había un cambio
muy grande en el corazón de los hermanos de José. Y vamos a ver ahora el cuarto punto, el cuarto bloque, que habla de los versículos 14 al 17 del capítulo 44, ¿no? Judá y todos los hermanos se comprometen a seguir con Benjamín, incluso como esclavos en Egipto. Entró Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron en tierra delante de él. Y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder selló la copa. José respondió, nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder selló la copa, ese será mi siervo. Vosotros id en paz junto a vuestro padre. Acá podemos ver, en verdad, una situación muy fuerte, una declaración muy fuerte, porque ellos habían hecho un espíritu, o sea, un espíritu de cuerpo con Benjamín, eran solidarios, pero acá frente a esta declaración de José, prácticamente se quedan atónitos. Entonces dividí también esta última porción que vamos a estudiar ahora, porque vamos a llegar hasta el versículo 17 en tres partes. La primera, se cayó delante de él en el suelo. Esto demuestra que los hermanos estaban desesperados por ganarse el favor del funcionario egipcio para obtener la liberación de Benjamín. Sabían que era un verdadero desastre perder a Benjamín y esto defraudaría a su padre. El punto B, Dios hallaba la maldad de tus siervos. Con estas palabras, Judá reveló la obra de Dios entre los hermanos. En la mente de Judá, ahora estaban destinados a vivir el resto de sus vidas como esclavos en Egipto. Trajeron a su memoria lo que ellos habían hecho hace 20 años con su hermano José. Por eso vamos a leer esta porción que es importante, que está en el capítulo 42, dos versículos para hacer memoria por qué ellos estaban en esa situación, ¿no? En el 42, Génesis 42, versículos 20, 21 y 22 dice, pero se decían el uno al otro. Ellos cuando estaban en Egipto, habían regresado, ¿no? Dice, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia grande. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Ellos en esta situación en la que se encontraban prácticamente estaban repitiendo lo que en sus corazones pasaba de lo que habían hecho con su hermano José. Entonces los hermanos eran inocentes del pecado de robar la copa, pero eran culpables de pecados mucho mayores. De la misma manera, podemos sentirnos orgullosos porque somos inocentes de algún pecado o de otro. Sin embargo, somos culpables de algo mucho mayor. No puedes esconderte de tu pecado. El tiempo no borra la culpa de tu pecado. Solo la sangre de Jesús tiene poder para borrar los pecados. Esta renuncia a la esclavitud en Egipto es aún más significativo teniendo en cuenta que esos eran hombres de mediana edad que vinieron de una vida de privilegios y estatus. La parte C de este bloque le puse como subtítulo, dice, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder selló la copa. Con estas palabras, Judá insistió en que los hermanos pagarán por Benjamín. Vemos una vez más que hay un sentido de cuerpo, de unidad. Aunque él era el hijo predilecto y más grandemente bendecido, si abandonaba rápidamente a Benjamín, sería una muestra de poco cambio en su corazón desde hace 20 años, cuando abandonaron a José.
Y acá hay un propósito para esto, incluso en Benjamín. Benjamín era el más inocente de todo. Sin embargo, todavía tenían que ser purgados de toda la confianza en sí mismos y abatidos. Entonces, como podemos ver, habíamos dicho al principio que esta primera porción, esta primera parte del capítulo 44, habla de la copa de José o la última prueba a los hermanos de José. Entonces, acá podemos ver, porque vamos a llegar hasta el versículo 17 en esta primera parte, que una señal de madurez es el hecho que no se defendieron ni le echaron la culpa a alguien más, sino que asumieron todos su responsabilidad. ¿Por qué? Porque en principio estaban seguros, y era una verdad que estaban seguros porque ellos no habían cogido la copa, no habían robado, no estaban en falta prácticamente, y había una seguridad. Pero ante la evidencia de que encontraron la copa en el costal de Benjamín, era una cosa objetiva, una cosa que no se podía esconder. Pero ahí prácticamente fue una demostración de que en verdad ellos demostraron que se sacrificarían por su hermano Benjamín y no lo abandonarían, tal como lo habían hecho con José cuando hace 20 años atrás lo habían abandonado en el pozo. Entonces, con esta reflexión podemos terminar esta primera parte reconociendo que en verdad, así como hay muchos, o sea, los pecados se manifiestan a través de hechos, de cosas visibles y objetivas, así también un arrepentimiento genuino tiene sus frutos, que lo podemos ver. Entonces, José, que nosotros sabemos que es tipología de Jesús, estaba viendo ya en sus hermanos que había un arrepentimiento genuino. Y es así, amados hermanos, a todos nosotros nos pasa. Muchos a veces por alguna emoción, algunas cosas que fugaz que puede pasar, en un principio podemos tener un arrepentimiento así fugaz, o sea, temporal. Pero cuando un arrepentimiento es genuino, en el tiempo se va a demostrar con frutos dignos de arrepentimiento que uno, en verdad, ha cambiado en su manera de ser. Si bien es cierto, ese cambio no es al 100%, pero poco a poco se van notando los cambios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ser testimonio de que el primer día, ese primer encuentro glorioso que tuvimos con el Señor en el cual fuimos confrontados y ya no había dónde escondernos, no había dónde poner nuestra cara, confesamos nuestros pecados y limitamos a Jesús a nuestro corazón. Y cuando Jesús, ahora acá por ejemplo representado por José como tipología de Cristo, vio objetivamente que no estaban repitiendo la historia de hace 20 años que lo que habían hecho con él, sino que ahora todos los hermanos se habían solidarizado con Benjamín, como el hermano menor, para que ellos dirían, no, si regresa nuestro hermano, todos vamos con nuestro hermano porque no lo podemos dejar. Así que hermanos, esta es una lección que podemos traer a nuestras vidas y que es una enseñanza que nos muestra que verdaderamente un arrepentimiento genuino eh, es, es, es notorio y se demuestra, se puede decir, en nuestro diario vivir. Que Dios los bendiga y vamos a continuar eh, el próximo 4 de octubre. Bendiciones. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. 「
sacrificio quiero ser. Toma mi ser.